La clase de hoy la vamos a dedicar a mostrar ejemplos de cálculos de entropía. No obstante, antes voy a dar un panorama general de lo que tenemos desde la clase 6 hasta ahora, y por ahí voy a desarrollar un poquito más lo de la clase 7, ya que la huelga me impidió dar la clase. Y quería comentarles una cosa que no lo dije años anteriores y que ahora puse una nueva versión donde sí está en el formulario escrito, y bueno, eso. Así que empiezo con ese panorama general y después nos dedicamos a calcular ejemplos de entropía. Bueno, no, esto es... ¿Dónde estoy ahora? Me metí en la segunda ley, parte 2. Sí, no, me metí en la clase equivocada. Esta no es en esta. Ahí está, la parte B. La parte A es la que tenía que dar la clase pasada. Bueno, entonces nosotros empecé la clase pasada hablando de máquinas de calor, ¿no? Ustedes supongo que ya leyeron la clase o algo, o no han leído nada. Sí, la leyeron. Bueno, hablamos de máquina de calor, una máquina de calor que toma el calor, que es cíclica, funciona de manera cíclica y consiste en tomar el calor de una fuente caliente, parte lo transforma en trabajo y parte lo manda a una fuente fría, un calor QC que llamamos QCI por code, que es desperdiciado, no solamente se aprovecha una parte del calor entregado por la fuente caliente. No, a su vez la fuente caliente es mantenida de manera caliente usando un combustible, ¿no?, donde se transforma la energía de enlace químico del combustible en una energía térmica concentrada en la fuente caliente, ¿no? De esa manera se genera la diferencia de temperatura entre la fuente caliente y la fría. Siempre, cualquier diseño de máquina que se logró, siempre tenía, aunque por ahí no era evidente a veces, siempre se basaba en una diferencia de temperaturas entre dos fuentes, y ese era el orden que luego se transformaba en trabajo entregado al entorno. Muchos intentaron construir la máquina perfecta, la máquina de eficiencia 1, ¿no? Es decir, la eficiencia que se calcula como lo obtenido, que es el trabajo entregado al entorno, dividido lo invertido, que es el calor sacado de la fuente caliente. No podía ser 1 porque siempre existía este QC, ¿no? Así que hubo un montón de fracasos en intentar diseñar máquinas que pudieran transformar todo el calor en trabajo entregado al entorno, y cuando finalmente se asumió que era imposible, se asumió el fracaso. Bueno, para dignificar el fracaso enunciaron una segunda ley de la termodinámica que dice que esto es imposible que una máquina cíclica funcione tomando calor de una fuente caliente por ciclo y entregando todo ese calor en forma de trabajo al entorno, ¿no? Es una máquina de eficiencia 1 que en realidad, a la luz de los dichos en la clase 0, ordena el universo, porque toma energía térmica desordenada de una fuente y la transforma toda en energía ordenada. O sea, eso es imposible. También hay otro enunciado que significa lo mismo, que este enunciado se llamó de Kelvin-Planck. Hay otro enunciado que significa lo mismo, que se llamó de Clausius, que es lo que dice básicamente que es imposible la heladera perfecta, ¿no? Es decir, en la heladera, ¿qué hacemos? Tomamos calor, sacamos calor de la heladera y lo mandamos al entorno, afuera, y bueno, lo ideal es sacar calor de la heladera y todo entregado al entorno, y eso es imposible. Es decir, necesitamos enchufar la heladera, hay que hacer trabajo sobre la máquina para poder hacer ese proceso. Vimos que en el enunciado de Kelvin, con unos dibujos nomás se ve claro, implica en el enunciado de Clausius y viceversa.
Y después otra forma de enunciar la segunda ley es el principio de Carnot, ¿no? Que significa lo mismo también, que dice que la eficiencia de una máquina térmica cualquiera, ¿no? Cualquier máquina térmica que opere entre dos temperaturas dadas, TH y TC, no puede ser superior que la de una máquina reversible que opera entre las mismas temperaturas, ¿no? Para decirlo de manera abreviada, es esto, ¿no? Eficiencia de una máquina cualquiera menor o igual que de una máquina reversible. Siempre hay que tener en cuenta que la comparación se hace entre las dos mismas temperaturas, ¿no? Bueno, entonces este corolario de Carnot, este principio de Carnot tiene un corolario que me dice que la eficiencia de todas las máquinas reversibles que operan entre las mismas temperaturas tienen la misma eficiencia. O sea, la eficiencia es una función de las temperaturas entre las que operan, ¿no? Dicho de manera abreviada, 1 y 2 representan cualquier máquina y la eficiencia de las máquinas reversibles, entonces cualquiera sea que opere con el medio activo que sea que operen, son iguales. Acá, bueno, está escrito, en vez de poner 1 o 2, puse X y Y, pero lo mismo, las eficiencias son iguales para todas las máquinas que operan entre TH y TC, y uno usando un ciclo sencillo, una máquina cíclica lo más sencilla posible, puede calcular la eficiencia de esa máquina y luego con el corolario validar esa eficiencia para todas las máquinas reversibles que operan entre TH y TC. Para eso es que se usó el ciclo de Carnot, que son el medio activo es un gas ideal y se usaron dos isotermas y dos adiabáticas que armaban un ciclo cerrado, ¿no? El cambio en ese ciclo, el delta U es igual a 0. Y bueno, se hizo eso y haciendo eso se demostró o se encontró este valor de eficiencia. Previo a eso, primero se encontró que el QC sobre QH era igual a menos el TC sobre TH para el ciclo de Carnot, y bueno, luego llegamos a esta eficiencia, y considerando la definición de eficiencia que hicimos y aplicando la primera ley, la eficiencia se puede escribir como 1 más QC sobre QH. Si lo igualamos a esto, una vez que lo calculamos, podemos, en realidad podemos calcular, sabemos que calculando el QC sobre el QH nos da menos TC sobre TH usando ese ciclo de Carnot. Pero lo interesante de todo esto es que después podemos ir para atrás, porque una vez que validamos esta fórmula de eficiencia para todas las máquinas reversibles, luego podemos validar también que QC sobre QH es menos TC sobre TH para todas las máquinas reversibles, ¿no? Lo que me lleva también a esto, ¿no? Porque previo a demostrar que QC sobre QH es menos TC sobre TH, habíamos encontrado esto con el ciclo de Carnot, pero esto es válido para todas las máquinas reversibles. Eso porque aplicamos el corolario de Carnot. Y bueno, como esto es igual a 0, fíjense que esto para este caso de una máquina de calor reversible no es otra cosa que esto, ¿no? La integral a través de todo el ciclo del diferencial de QR sobre T, ¿no? En los procesos adiabáticos la contribución es 0 y en las isotermas en una es esta y en otra es esta en la integral. O sea, esto es igual a 0. Y esto, bueno, sugiere una función de estado y la planteamos, es la entropía, pero bueno, la simbolizamos con la letra S y le llamamos entropía, pero bueno, es cierto que existe esa función de estados y podemos demostrar que para cualquier proceso cerrado reversible, entonces esta integral vale 0, ¿no? Y así es como descubrimos que existe esta entropía cuyo diferencial de S es diferencial de QR sobre T y cuyo cambio de entropía se calcula de esta manera, la integral entre A y B de diferencial de Current sobre T, ¿no? Demostramos que esto es igual a 0 para todos los procesos. Pero como la clase pasada no se los dije en persona,
voy a hacer un rápido resumen de cómo se llega a eso, ¿no? Nosotros, para llegar a eso, consideramos un proceso reversible cualquiera, esta línea negra, y trazamos un montón de adiabáticas, que son las líneas azules, bueno, acá, bueno, elegí una cualquiera, una zona cualquiera, y lo que vemos es que hay un montón de ciclos A, B, F, E, ¿no? Ciclos que consideran una parte del intercambio de calor del proceso reversible cualquiera, y si yo sumara todos esos ciclos, la integral del diferencial de Curret sobre T de todos esos ciclos sería lo mismo que la integral a través de la curva cerrada, porque las otras son adiabáticas, no intercambian calor, o sea, no aportan nada a la integral, las líneas azules, solamente aportan estos tramos, que está así, o sea, puedo sumar los intercambios de calor de todos los microciclos estos, y de esa manera tengo lo mismo que la integral en general. Después tracé isotérmicas, cruzando este proceso real, porque la idea es reemplazar, es decir, usar lo que habíamos descubierto la clase pasada, ¿no? Es usar esto para demostrar que esto es cero para cualquier proceso, y para eso lo que podemos hacer es trazar una isoterma. Por ejemplo, tomemos esta parte como ejemplo, trazar una isoterma y variar la temperatura hasta que el área bajo la curva ACDB sea la misma que la curva AB. De esa manera tenemos el mismo trabajo hecho, y si yo armo un ciclo con todo esto, es decir, los procesos son reversibles, o sea, puedo ir por acá y volver por acá, es decir, y armar un ciclo, ¿no? En el ciclo el delta U es igual a 0, y si los trabajos son iguales a 0, la suma de los calores son iguales a 0, y entonces lo que veo es que el calor intercambiado en el proceso de A a B por este lado y por el otro camino son iguales. Es decir, eso está explicado bien en la clase anterior, pero es lo que hizo, y entonces uno ve que intercambia la misma cantidad con el proceso AB que con el proceso CDB de calor y de trabajo. Son los mismos intercambios, son como procesos equivalentes, por lo menos en cuanto a balance de energía se refiere. Está bien que también, a la luz de lo que hablamos en la primera clase, también hay otro condicionamiento, que es el de la segunda ley, es el del orden, ¿no? Realmente con eso consideramos todo, y no con eso, pero sí al decir que los procesos son reversibles, el universo no se desordena, y entonces el proceso AB, el cambio de orden del proceso AB y el cambio de orden de A, C, D, B son los dos iguales y son 0. O sea, realmente son procesos equivalentes, y yo puedo reemplazar uno por el otro. Lo puedo hacer con la fuente caliente y con la fuente fría, y entonces tengo microciclos reversibles, pero que operan entre dos isotermas, ¿no? El original, el ABFE, no operaba entre dos isotermas, pero este sí. Así que por eso yo puedo hacer esto, ¿no? Es decir, primero, esta es la integral que quiero calcular, la pongo como sumatoria de los ciclos donde considera la parte del proceso cualquiera, de A a B y bueno, no me acuerdo qué nombre le puse, EF, ¿no? Esos dos, ¿no? Lo podemos poner como una suma de esos microciclos, y luego cada una de estas integrales la podemos reemplazar por esto cuando lo reemplazamos por los microciclos que operan entre dos temperaturas. Entonces, y como todas estas dos integrales, o la suma de todo esto, es igual a 0, yo lo sé por el corolario de Carnot, entonces efectivamente demuestro que esto es igual a 0 para cualquier proceso. Así descubrimos que existe la entropía, ¿no? que es una función que, bueno,
simbolizamos con la letra S, tal que el diferencial de S es diferencial de Q sobre T, y que implica que el cambio de entropía para ir de A a B es igual a la integral entre A y B del diferencial de Q sobre T, ¿no? Es una entropía que debe calcularse con un proceso reversible, o sea, cualquiera sea el proceso que conectó el estado A con B, no me importa. A mí lo que me importa es encontrar un proceso que conecte esos dos estados que sea reversible. O sea, que es lo mismo que hacer un camino sobre la superficie de estados de equilibrio, que para que sea real tiene que ser un camino de puntos discretos, unos muy juntitos al lado del otro, pero sobre la superficie de estados de equilibrio. Entonces, eso es lo que me permite a mí calcular las entropías. Bueno, entonces, después hay una desigualdad que se llama desigualdad de Clausius, que es una manifestación del principio de Carnot, ¿no? Porque lo anterior es la consecuencia del corolario de Carnot, ¿no? Es una parte de la segunda ley, pero el grueso, lo importante está en el principio de Carnot, que incluye el corolario, ¿no? Y el principio de Carnot dice más cosas que eso, y lo vamos a ver. Vamos a suponer que las adiabáticas que trazamos, son estas mismas adiabáticas, pero las trazamos todas muy juntitas. Tan juntitas que la temperatura de TA igual a la de TB, ¿no? Digamos que realmente armamos un isoterma. Entonces tenemos los microcesos, vamos a comparar eficiencias de ese proceso cualquiera, ahora, y vamos a considerar, perdón, no lo aclaré, borramos la palabra reversible de acá y es proceso cualquiera. Puede ser irreversible e irreversible. Entonces, cada una de estas isotermas que tienen las adiabáticas muy juntitas, isotermas, cada uno de estos microciclos que tienen las adiabáticas muy juntitas, bueno, es un proceso cualquiera y la eficiencia tiene que ser menor que la eficiencia de un proceso reversible. El proceso reversible lo consideramos con una isoterma directamente, que es la misma temperatura TA o TB, porque están tan juntas que es lo mismo, pero es un proceso reversible. Así que, bueno, entonces a la temperatura TA igual a TB, la llamamos TIH, la de la fuente caliente, y a la otra temperatura le llamamos que es T igual a TF, TIC, ¿no? Los dos procesos, el de la máquina cualquiera y el de la máquina reversible, operan entre las dos mismas temperaturas, o sea que puedo aplicar el principio de Carnot, que me dice que la eficiencia de una máquina cualquiera es menor o igual que la eficiencia de una máquina reversible. El igual claramente vale para la máquina reversible. Así que lo planteo, esta es la eficiencia de la máquina cualquiera, no es la definición de eficiencia más primera ley para llegar a esta expresión, y esta es la eficiencia de la máquina reversible. Así que este 1 lo podemos cancelar con este, y podemos tomar esta y la paso dividiendo para el otro lado, esta multiplicando para el otro lado, y paso todo para un lado de la igualdad, y finalmente lo que tengo es que esto, delta Q y C sobre T y C, más delta Q y H sobre T y H, menor o igual que 0, ¿no? El calor intercambiado con la fuente fría, dividido la temperatura de la fuente fría de cada microciclo, más lo mismo de la fuente caliente, y es menor o igual que 0. Luego nosotros podemos sumar todos los microciclos, ¿no? Hacer el límite cuando n tiende a infinito, porque trazamos infinitas líneas adiabáticas para que los microciclos sean diferenciales. Entonces sumamos para todos los microciclos estos, y finalmente lo que veo, esto es una integral básicamente, porque en la medida que n tiende a infinito, estos se transforman en diferenciales de calor, y finalmente llego a la integral cerrada de diferencial de Q sobre T, la cual, debido a que los integrandos esto que está acá es menor o igual que 0, entonces me da menor o igual que 0 toda esta suma. Y esto es la desigualdad de Clausius. La desigualdad de Clausius me dice que para un proceso cerrado cualquiera, la integral a lo largo de todo ese proceso cerrado del diferencial de Q sobre T es menor
o igual que 0, ¿no? Es una de las formas en que se expresa la desigualdad de Clausius. Luego, bueno, acá tenemos la desigualdad de Clausius. Hay otra forma, es otra forma de enunciar la misma segunda ley, porque vino del enunciado de Kelvin y podemos ir para atrás sin problema. Entonces, otra forma de enunciar la segunda ley, y lo que podemos hacer ahora para meter en la expresión de la desigualdad el cambio de entropía, podemos tomar un proceso cualquiera que va de A a B y luego volver por un proceso reversible. Si podemos hacer eso, entonces todo este proceso cerrado es cualquiera, ¿no? Así que tenemos que la integral esa es menor o igual que 0, pero es la integral entre A y B de diferencial de Q sobre T, más la integral entre B y A de diferencial de Q rep sobre T, ¿no? Es decir, entre A y B y entre B y A. Y eso tiene que ser menor o igual que 0 por la desigualdad de Clausius. Acá tenemos que esta integral que está acá, pero entre B y A, no es otra cosa que el cambio de entropía para ir del estado B al A, o sea, de acá a acá, pero que también es menos el cambio de entropía para ir de A a B, ¿no? Porque es la integral con el signo menos. Y entonces reemplazamos esto acá y pasamos para el otro lado de la desigualdad, y lo que tenemos es que la integral entre A y B de diferencial de Q sobre T es menor o igual que el cambio de entropía para ir de A a B. O en general se pone de este lado, la cosa es lo mismo, ¿no? Pero por una cuestión de costumbre, la ponemos de este lado. El cambio de entropía para ir de A a B es mayor o igual que la integral entre A y B de diferencial de Q sobre T. ¿No? El igual acá vale para el proceso reversible, porque es como encontramos la entropía, y el menor para procesos irreversibles. Pero lo interesante de todo esto es qué pasa para un proceso adiabático. Bueno, lo otro también es interesante, pero más interesante es esto. Para un proceso adiabático, Q es igual a 0, y esta integral es igual a 0, y entonces el cambio de entropía para ir de A a B es mayor o igual que 0. ¿No? Es algo importante esto porque me marca una flecha que me dice en qué dirección apuntan los procesos. Antes me parece que quiero ir acá. Entonces resumiendo hasta ahora, tenemos principio de Carnot, desigualdad de Clausius, tenemos la desigualdad de Clausius original, la primera que logramos, que es esta. Luego también puede ser expresada en términos de la entropía de esta manera, y si el proceso es adiabático, tenemos, o sea, Q igual a 0, tenemos que el cambio de entropía es mayor o igual que 0. Bueno, entonces Q igual a 0 implica esto, y bueno, ¿cuál es el significado de todo esto? En principio, es decir, me marco una flecha, pero uno puede aprovechar más o menos todas estas cosas que dijimos para hacer otro enunciado de la segunda ley. Acá está escrito, existe una función de estado que simbolizamos, es una descripción de lo que hicimos, ¿no? Con la letra S, y nombramos como entropía, cuya diferencial se escribe como diferencial de Q sobre T, y es tal que la entropía del universo o de cualquier sistema adiabático, ¿no? El universo es adiabático, siempre aumenta. Para todo proceso real es esto, ¿no? Es decir, proceso virtual ya sabemos que son un camino a la superficie de estado de equilibrio, no nos salimos nunca del equilibrio, no es real, no existe. Y que solo se detiene cuando ese alcanza su valor máximo. ¿Por qué? Porque cuando alcanza el valor máximo, la entropía no puede aumentar porque alcanzó su valor máximo, pero tampoco puede disminuir porque está prohibido por la segunda ley, o sea, no puede suceder más nada, no puede haber más procesos, y eso solamente ocurre en el equilibrio. Por eso que esa situación del valor máximo la identificamos como la del estado de equilibrio. Entonces, en un sistema adiabático la entropía es máxima en el equilibrio. Bueno, y ahora podemos comparar este enunciado con el enunciado que hicimos en la clase 0, ¿no? En la clase 0 dijimos, comparemos este enunciado con aquel que nos dice que el universo y cada una de sus partes aisladas
se desordena o homogeneiza constantemente hasta que el equilibrio es alcanzado, ¿no? Esto así no parece tan parecido a esto, aunque suena algo, pero lo podemos reescribir, es decir, escribir el mismo significado de otra manera. ¿Por qué? Porque acá tenemos la palabra desordena, homogeneiza. Desordena me habla de una variable que se desordena, digamos. Me habla de desorden que se pierde, digamos. De orden que se pierde o de desorden que crece. Entonces yo puedo hacer este enunciado diciendo: existe una variable llamada desorden, tal que con cada proceso que ocurre en el universo o en cualquier sistema aislado, este va aumentando hasta alcanzar un máximo, el que identificamos con el estado de equilibrio, ¿no? El de máximo desorden es el de estado de equilibrio cuando todo se homogeneiza, ¿no? Si comparamos estos dos enunciados, lo que notamos, buscando las diferencias, vemos que acá dice sistema aislado y acá dice sistema adiabático, en realidad un sistema aislado es adiabático, o sea, cuando les hice ese enunciado era cierto, pero se ve que sistema aislado es una condición muy fuerte, no hace falta una condición tan fuerte, basta con que sea adiabático. Eso lo vimos con experimentos y con cosas observadas más en detalle. Esto fue en base a observaciones cualitativas. Entonces, bueno, sabemos que ahora, que antes no le podía decir tampoco sistema adiabático porque nunca les había hablado de proceso adiabático ni nada por el estilo, pero ahora que sabemos lo que es sistema adiabático, reemplazamos esto en sistema adiabático y tenemos prácticamente el mismo enunciado si consideramos que esta palabra desordena o desorden es lo mismo que esta letra S, es lo mismo que la entropía, ¿no? Con lo cual, lo que observamos es que la entropía es una medida del desorden, ¿no? Podemos medir la entropía. Antes hablábamos de desorden, ¿no? El universo se desordena, es algo cualitativo, pero ahora la entropía no es que podemos medirla directamente, pero midiendo cosas medibles como temperatura, presión y todo eso, podemos medir cambios de entropía, que ya vamos a ver cómo hacerlo, pero lo podemos hacer porque la entropía es una variable, una magnitud física. Así que hemos llegado a partir del enunciado de Kelvin-Planck, ¿no? Porque Kelvin-Planck y la desigualdad de Clausius son la misma cosa, podemos ir y venir con los razonamientos y es la misma cosa. Esto además implica que el universo se desordena constantemente y entonces es claro que la entropía es una medida del desorden, ¿no? Acá hay un dibujo que muestra cómo va aumentando la entropía en la medida que estas moléculas se van desordenando, ¿no? Pasamos de un sólido a un gas más diluido y vemos, ahí esto sería como un líquido, esto es un gas denso y bueno, vemos que cada vez está más desordenado. Y este dibujo también habla de hielo, agua y vapor de agua, ¿no? Entonces vamos viendo cómo las estructuras se van desordenando, las moléculas se van desordenando. Yo en una versión anterior del escrito y en la clase también había bajado una figura de internet, pero que me di cuenta ahora que estaba mal, que había puesto los oxígenos en lugar de los hidrógenos y los hidrógenos en lugar de los oxígenos. Ahora eso lo corregí, digamos, y está correcto. Bueno, entonces tenemos esto y tenemos esto y me queda solamente un comentario general para más o menos terminar con lo último de la clase 7, hablar de máquinas reversibles y transformaciones de orden, y tiene que ver, y es lo siguiente, ¿no? Nosotros siempre tenemos un orden inicial que está almacenado en el combustible, lo quemamos para calentar o para conseguir energía térmica concentrada en un determinado lugar, que le llamamos la fuente caliente, en la que va a operar la máquina, ¿no? Es decir, la calentamos por sobre el entorno, que sería la otra fuente, y entonces ponemos y ese orden inicial
que tenemos en el combustible lo cambiamos por un orden en delta T. Es otra forma de ordenar, es una inhomogeneidad en la temperatura, ¿no? Esta inhomogeneidad en la temperatura, es decir, yo puedo conservarla si yo rodeo de paredes adiabáticas la fuente térmica, entonces la energía térmica concentrada acá se queda ahí, no fluye, pero en realidad es una mentira porque las paredes adiabáticas perfectas no existen, o sea que si espero un tiempo muy largo, el calor va a fluir hacia el entorno y finalmente todo esto se me va a disipar, o sea, va a haber un flujo de calor entre sistema y entorno que va a eliminar la inhomogeneidad. Si pongo un conductor, un metal que los conecte, es rápido. Si pongo lo que yo llamo paredes adiabáticas, pero que en realidad solamente conducen muy lentamente, también se va a homogeneizar a un tiempo muy grande. O sea, es un orden que se va a perder. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Sabemos que hay un orden en el universo que constantemente se está perdiendo y tratamos de aprovechar esos flujos de energía para transformar, porque el orden, es decir, las inhomogeneidades disparan flujos de energía que mueven las cosas, arman procesos y aprovechamos esos procesos para operar una máquina que me vaya transformando ese orden, que es calor concentrado en la fuente fría, en trabajo entregado al entorno. Claro que no es todo el calor entregado en la fuente fría, sino una parte. Hay una parte que pierdo. La pierdo en la fuente fría. Esta es energía desechada. No es disipada, es desechada. ¿Por qué digo que no es disipada? Porque, por ejemplo, si esta máquina fuera reversible, no disipa energía del universo, la energía del universo no se desordena. O sea, este proceso no disipa energía y por eso esta energía no es disipada. De hecho, si tuviera una fuente más fría, podría ponerme a operar otra máquina entre Q6 y una fuente más fría. Entonces, esta no es energía disipada, pero la perdemos, es desechada, digamos, no nos sirve. ¿Por qué? Y uno, atendiendo a eso, se pregunta, ¿por qué yo puedo, por ejemplo, transformar un combustible en una energía eléctrica o en un trabajo mecánico? O pensemos más fácil directamente, energía eléctrica en trabajo mecánico y viceversa. Si usara una máquina reversible tendría eficiencia 1 y la puedo tener, y acá estoy limitado con la eficiencia. Es decir, una vez que tengo un orden almacenado en delta T, yo ese orden, que en realidad exactamente todavía no sabemos cómo medirlo, pero ese orden me implica perder este QC, ¿no? ¿Qué significa? Porque por eso muchas veces hay gente que dice se disipa energía, porque yo tengo un orden almacenado en delta T, pero pierdo esto, gano esta parte y esta la pierdo. Pero la cuestión no pasa por ahí. La cuestión pasa porque este orden, este desorden, digamos, ya lo tenía de antes. La energía térmica es diferente del trabajo y de la energía eléctrica, que también es de trabajo en general, de la energía, digamos, de la energía mecánica y de la energía eléctrica, y de otras formas de energía ordenada. Es diferente, es energía desordenada, es energía aleatoria. No es solamente energía cinética, sino además es entropía también, ¿no? Es energía y entropía. Entonces, cuando yo tengo energía acumulada en una fuente caliente, tengo también entropía en la fuente caliente. Si yo transformara toda esta energía en trabajo entregado al entorno, estaría ordenando el universo, porque me estaría reduciendo esa entropía que tengo almacenada en esto. Entonces, lo que hago es, con la máquina cíclica, la entropía que tengo acá, que está acá, el desorden que tengo acá, lo mando acá. No es que lo creo, lo mando ahí, pero el universo no se desordena. Ya es un desorden que ya tenía, mientras que el orden que tenía lo mando como trabajo entregado al entorno, que es el mismo orden que tengo en el delta T. El delta T implica un orden que es este trabajo entregado al entorno. Si yo transformara todo en trabajo entregado al entorno, además del orden del delta T, tendría un orden, hubiera conseguido un orden más que no se puede.
O sea que este QC lo que simboliza es que el universo no se ordena en el proceso, es decir, que estaba desordenado y mantiene su desorden. Es decir, lo que hago es separar la parte ordenada de la parte de energía ordenada de la parte de energía desordenada, ¿no? Conservando el orden del universo, ¿sí? Esto en la nueva versión de la clase lo escribí. Y en realidad se me ocurrió escribirlo a partir de una pregunta que hiciste vos, que ya leíste la respuesta de esto. ¿Lo sabías ya o no leíste? Sí. Sí. Bueno, a partir de eso se me ocurrió, digo, esto sería bueno aclararlo porque no está claro en ningún lado. Entonces lo incorporé. Bueno, entonces fíjense que acá tenemos, esto es todo el universo, y el universo se desordena constantemente, y entonces nosotros, bueno, la idea es así, aprovechamos ese orden previo que tenemos, ya que se está desordenando, a transformarlo, esos flujos de energía, que es un avance hacia el desorden, para transformarlo en un trabajo que nos sirva, en algo que nos sirva, una energía ordenada que nos sirva. Lo mismo hacemos cuando, bueno, vamos a terminar con esto, aprovechamos el impulso, este impulso. Bueno, lo mismo hacemos cuando comemos, ¿no? Uno dice siempre, los dietólogos hablan de calorías, comemos tantas calorías, hay que comer menos calorías, todo con calorías. Y en realidad lo más importante no son las calorías, porque en realidad todas las calorías que yo consumo, si tengo un cuerpo sano, no como el mío que se engordó, entonces elimino la misma cantidad de calorías que ingreso de la manera que sea, y a mí en el cuerpo me queda 0 calorías de las que entraron, ¿no? Es decir, son las que tenía antes, no aumento de calorías. El tema, lo importante que consumo con la comida es el orden, es decir, la comida es energía ordenada, ¿no? Orden que está almacenado en los enlaces químicos. Nosotros comemos orden. ¿Por qué necesitamos comer orden? Primero, porque generamos orden todo el tiempo, cada vez que accionamos, cada vez que pensamos, o todo movimiento que hacemos es ordenado y necesitamos ese orden. Y si no lo sacamos del entorno, nos desordenamos nosotros, porque la segunda ley nos desarma. Entonces necesitamos comer, si no, nos morimos y nos podrimos nosotros, digamos. Necesitamos comer, y de todos modos la comida, si no la comemos, también se desordena, se pudre. O sea, todo avanza hacia el estado más desordenado posible. Pero si en el medio la comemos, nosotros en ese movimiento hacia el estado más desordenado posible vivimos, digamos. Entonces, a diferencia con la energía, nosotros consumimos este orden y no largamos, no expulsamos hacia afuera, o no sé cómo decirlo, en forma de acciones y pensamientos, todo el orden. Nos quedamos con un poco de orden. ¿Por qué? Porque la segunda ley nos hizo desordenar, digamos, y tenemos que compensar eso consumiendo orden. O sea, para no desordenarnos nosotros, tenemos que ir consumiendo orden todo el tiempo. O sea, la subsistencia depende mucho de eso, ¿no? De consumir ese orden, energía ordenada. Entonces, nosotros somos una estructura ordenada que se va a desordenar, que, bueno, por impulso de la segunda ley tiende a desordenarse, pero al consumir comida mantenemos nuestro orden. Y además tenemos orden para expresarnos, para hacer todos movimientos ordenados, cualquier acción o cualquier pensamiento que se nos ocurra es algo ordenado. Y la comida, si no la comemos, también se pudre, o sea, nosotros y la comida. El ayuno no sirve. Bueno, si no comemos nos podrimos también, está bien. Sí, esto lo puse, pero ya lo expliqué. Es para explicar lo del QC, pero ya lo expliqué. Bueno, vamos al otro PowerPoint. La idea de la clase de hoy era ejemplos de cálculos de entropía. La regla general es que nunca tenemos que olvidarnos que la entropía es una función de estado.
O sea, depende del estado inicial y final, no del proceso que conecte esos dos estados. El proceso puede ser cualquiera, pero tiene que ser cualquiera reversible. Tiene que ser reversible y entonces, y es cualquiera porque es independiente del proceso cambio de delta S. O sea que lo único que necesitamos cada vez que queremos calcular la entropía entre dos estados es identificar el estado inicial, el estado final y luego inventar un proceso que conecte esos dos estados, ¿no? Un proceso reversible, o sea, algo que se pueda graficar sobre la superficie de estado de equilibrio. Siempre con la salvedad de puntos discretos, porque si no, no se puede impulsar muy juntito, porque si no, no se puede impulsar ningún proceso. Y así entonces, una vez que tenemos el proceso en mente, hacemos la integral esta. Empecemos por lo más sencillo de todo, que es un proceso isotérmico. En un proceso isotérmico, acá, bueno, he dibujado una isoterma, que puede ser la de un gas ideal o no. No, va de un PI, BI inicial a un PF y BF final, ¿no? A mí me interesa este punto y este punto, no el proceso. Y la temperatura inicial y final son las mismas. Es eso lo que me interesa, ¿no? Estoy considerando una expansión que puede ser reversible o irreversible, a mí no me importa, pero yo necesito un proceso reversible para calcularla, ¿no? Si es un gas ideal, uso la ecuación de gas ideal y estoy considerando un proceso reversible porque es parte de una curva de equilibrio. Entonces calculo la integral como en ese proceso es isotérmico, la temperatura permanece constante, ¿no? Es decir, si en el proceso real no permaneciese constante, no importa, pero si el estado final inicial es la misma temperatura, es lo que importa. Entonces, este Q es igual por la primera ley, igual a delta U menos omega. Si además considero un gas ideal, el delta U es igual a 0, porque es la misma temperatura inicial y final, o sea que en ese caso el calor es igual a menos el trabajo. Y luego calculando el trabajo con el signo menos, lo pongo acá y tengo el cambio de entropía para ir de 1 a F. Si yo tengo estos datos, ¿no? P inicial y BI inicial, PF final y BF final. Consideremos ahora un proceso isobárico, es decir, presión constante. El QP sabemos que es igual al delta H, ¿no? Es el cambio de una función de estado. La pendiente de H con T a presión constante es igual a CP. Así que yo puedo escribir diferencial de QP igual a diferencial de H igual a CP diferencial de T. Luego divido esto por la temperatura. Y si CP es constante, o es un gas ideal que también es constante, entonces la saco fuera de la integral al integral. Entonces CP constante, yo hago la integral y me da CP logaritmo natural de TF sobre TI. Ese es el cambio de entropía. Yo de acá puedo despejar la temperatura, TF. No me queda una exponencial, ¿no? Porque paso CP dividiendo, elevo todo exponencial y me queda TF sobre TI, paso TI multiplicando y me queda esto, ¿no? T, bueno, pongo TF es una T cualquiera, T igual a TI por E a la delta S sobre CP. Como acá la variable que tengo es la entropía, puedo poner el delta S como S menos SI, ¿no? Este S es para este T y este SI es para este TI. Y escribirlo así, sacarlo fuera de la exponencial, lo de SI, y me queda todo esto, que es una constante, es las condiciones iniciales, por E a la S sobre CP, ¿no? Entonces la temperatura es una exponencial con la entropía, ¿sí? Y una cosa interesante es que el área bajo la curva me da el calor, ¿no? Porque diferencial de Q es T diferencial de S, o sea, T por diferencial de S. O sea, T, que es una función de S acá, ya la tengo escrita, la función de la entropía, hago la integral esta
entre el estado A y el B y hallo el calor que fue transferido en ese proceso reversible. Bueno, acá tengo un caso similar, pero es un proceso a volumen constante, ¿no? Isócoro. El QB es el delta U en este caso, y la pendiente de U con B a T constante es CB. Así que diferencial de QB es igual a diferencial de U igual a CB diferencial de T, y esto implica, dividiendo todo por la temperatura, que el diferencial de entropía es diferencial de QB sobre T, que es CB diferencial de T sobre T, ¿no? Entonces acá tengo curvas, es decir, el resultado es similar, porque si hago la integral, considero CB constante, por ejemplo, y hago la integral de esto, me da delta S CB logaritmo natural de TF sobre TI. No, y acá tengo curvas de TDS que son similares, la única diferencia es que acá en lugar de tener el CP, tengo el CB, pero es lo mismo, son exponenciales. Y bueno, la curva es esta, y acá tengo para varios volúmenes. Ahora, a uno le puede entrar la duda, ¿cuál es el volumen más grande? Es decir, ¿es más grande este y este es más chico? O al revés, este es el más grande y estos son los más chicos. ¿Cuál les parece a ustedes? ¿Quién está hablando? Ah, vos estás hablando. Es decir, ¿cómo varía la entropía con el volumen a temperatura constante? Yo pensaría que a menor volumen sería mayor. Mayor entropía. Sí, a menor volumen, no, al revés, a menor volumen, menor entropía. ¿Por qué? Porque ordenás el sistema. Es decir, cuando vos concentrás, vos tenés un gas desparramado por todos lados y lo concentrás en un volumen pequeño, estás ordenando el gas. Entonces, ahí tenés menor entropía. Y para mayor volumen, mayor entropía. ¿Cómo? Sí, pero eso no afecta tanto. Es decir, lo importante es que se desparrame por todos lados el gas, y eso con el volumen va a aumentar, inclusive con gas real, porque se desordena el sistema. Y acá ven, lo que ven es, si yo trazo una línea de temperatura constante, las curvas que están más de este lado son las de mayor entropía, las de mayor volumen. Entonces, este es el volumen más grande, este va disminuyendo en esta dirección. Hacia arriba va disminuyendo. Pero a mí, más que me digan, por ejemplo, en un resumen, que va disminuyendo el volumen, lo que me interesa es por qué va disminuyendo el volumen, que entiendan por qué. Es decir, es ahí donde son esas cosas las que van a usar si alguna vez son investigadores o analizan con profundidad los temas. Lo que importa es entenderlos por qué, porque la información está, pero lo importante es saber obtenerla, digamos, saber interpretar lo que tenemos y todo eso. Bueno, hagamos el cambio de entropía para gases ideales en general, ¿no? Es decir, con T y B, las superficies de equilibrio sería, ¿no? Nosotros podemos determinar la superficie S de TB o S de TP, una superficie de estado de equilibrio, ¿no? Dos variables, la masa está escondida bajo la alfombra, un sistema de un componente y bueno, todas las entropías para cada temperatura y volumen o para cada temperatura y presión. Claro que no la entropía absoluta, porque no conocemos cuánto vale la entropía en el 0 grado Kelvin, no sé si les aclaré, pero siempre está T, la de grado Kelvin, ¿no? Es decir, cuando calculamos la eficiencia, usamos la ecuación de gases ideales y usamos la temperatura en grados Kelvin, o sea, todo es en grados Kelvin. Bueno, entonces, esto, dado que no conocemos el valor de la entropía en el cero absoluto, es excepto una constante aditiva. O sea, lo que calculamos son delta S de TP o delta S de TB. Bueno, entonces partimos de la primera ley, ¿no? El diferencial de Q es diferencial de U menos diferencial de omega.
Si el gas es ideal, entonces ya sabemos que podemos escribir diferencial de U como CB diferencial de T, y el trabajo lo consideramos PB, y entonces es menos P diferencial de B, con este menos se hace más, y me queda más mu RT diferencial de B sobre B, ¿no? Acá claramente vemos CB es positiva y todo esto es positivo, o sea, bueno, primero dividamos por la temperatura, ¿no? Esto viene de acá, esto viene de acá, dividimos todo esto por la temperatura, bueno. Acá me planteé la pregunta ¿por qué es reversible esto? Y bueno, sí, estamos usando la ecuación de gas ideal y que U es una función de la temperatura solamente, y entonces esos son curvas de estado de equilibrio, y entonces nos estamos moviendo a la superficie de estado de equilibrio. Entonces por eso decimos que ese proceso es reversible. Entonces ahora dividimos todo por la temperatura. Acá se me cancelan estas temperaturas. Y bueno, lo que veo es que, fíjense que ya viendo cómo está el diferencial de S, que es este, va a aumentar con la temperatura y va a aumentar con el volumen. Acá se ve claro que aumenta con el volumen. Es decir, si no fuera un gas ideal, si fuera un gas real, tendré que escribir P diferencial de B para un gas, la presión en función del volumen del gas real, pero también me va a terminar aumentando con el volumen. Ahora tengo que hacer la integral entre un estado de referencia y uno dado cualquiera, que es el TB, ¿no? Y estas dos integrales son logaritmos, ¿no? CB logaritmo natural de T sobre TC, más mu por R logaritmo natural de B sobre BR, no BC. No, sobre el estado de referencia. Si hay un aumento de temperatura, entonces la entropía aumenta; si hay un aumento de volumen, la entropía aumenta, y viceversa. Acá tenemos una superficie, la superficie de estado de equilibrio delta S de TB. Luego podemos escribir la S de TP. Para eso reemplazamos en esta ecuación U por H menos P por B, para poner las cosas en términos de H, porque el diferencial de H a P constante lo conocemos. Entonces escribimos, esto es diferencial de H menos P diferencial de B menos B diferencial de P. El menos P diferencial de B se cancela con este, y finalmente me queda diferencial de H menos B diferencial de P. Para un gas ideal, este diferencial de Q, que es un diferencial de Q-rev, es CP diferencial de T por el diferencial de H menos mu RT diferencial de P sobre P. Nos reemplazamos el volumen del gas ideal. Fíjense que acá tenía un más y acá un menos. Esto me dice que disminuye con la presión, porque al aumentar la presión se reduce el volumen. Entonces, dividimos todo por la temperatura para hallar el diferencial de S. Y luego integramos, ¿no? La integral es esta, otra vez acá tenemos más, menos, son dos logaritmos también, nada más que acá me queda un CP, acá tengo un signo menos, y es logaritmo natural de presión sobre PR, ¿no? Claramente aumenta la presión y disminuye la entropía, y viceversa, ¿no? Y con la temperatura aumentan los dos. Entonces S crece con T y con B, y decrece con P. Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Los estoy corriendo mucho? ¿No? ¿Estoy bien? Bueno, sigamos.
Veamos, analicemos el experimento de Joule y para un gas ideal, ¿no? Que es la expansión de un gas aislado, ¿no? La energía interna permanece constante durante esa expansión, ¿no? Tenemos el gas encerrado primero en un compartimento, tenemos una llave que la abrimos y el gas se expande por todos lados. Sabemos que hay trabajo cero porque el volumen de todo el sistema que es esto es constante y el sistema está diabáticamente aislado, o sea, hay calor cero. Bueno. Y también sabemos que el coeficiente de Joule es cero, ¿no? O sea, no va a haber cambio de temperatura. No, el calor es igual a cero, es adiabático en este proceso, pero a mí no me importa qué pasó en este proceso en el medio, lo que me importa es el estado inicial y final y imaginarme un proceso que los conecte, que es las expresiones del gas ideal. Ya tenemos la superficie, con la superficie tenemos todos los procesos reversibles posibles que conectan todos los estados posibles de equilibrio en la superficie, o sea que usamos esas expresiones, ¿no? Esto claramente es irreversible el proceso, o sea, va a producir un aumento de entropía. Es claro que para calcular la entropía y generar una trayectoria en la superficie de estado de equilibrio que conecte los dos estados donde ha habido un cambio de entropía, tenemos que relajar la condición de adiabaticidad, o sea, va a haber transferencia de calor en ese proceso. Entonces, que es la transferencia de calor que planteamos acá, ¿no? Esta o esta. Bueno, entonces T es igual a TR, o sea que el logaritmo natural de T es R sobre TR0, digamos, no cambia la temperatura, esa parte no contribuye, y el aumento de entropía se debe a la expansión, al cambio de volumen, que es igual a esto. O en términos de presión es menos mu por R, logaritmo natural de P sobre PR. No. El proceso es adiabático y aumenta la entropía en una expansión, ¿no? Si es una, bueno, y es irreversible, ¿no? La compresión no sería irreversible. Bueno, vamos a otro ejemplo, ejemplo 5, me queda un 6 y un 7. Transferencia de calor excesivamente lenta. No, supongamos que tenemos un sistema adiabático, no toda esta pared azul indica pared adiabática, separado por una pared que es semi-adiabática, menos adiabática, digamos. Digamos que acá puedo tener paredes de Tergopol muy anchas y acá no tan anchas, y acá tengo una temperatura T dada, diferente de esta mayor que esta, y eso va a disparar un flujo muy lento de calor porque esta pared es media adiabática o semi adiabática, entonces el calor va a fluir aunque lentamente de la fuente, de la parte caliente a la fría. Entonces, TH mayor que TC, el proceso es irreversible porque mediante un cambio infinitesimal de las condiciones del entorno yo no puedo invertir la dirección en que se produce, o sea, yo si aumento diferencialmente esta TC o disminuyo diferencialmente esta TC, el proceso no invierte su dirección, claramente irreversible. Así que lo que, bueno, como dije ya, es adiabático y lo que tengo que hacer es imaginarme un proceso reversible que conecte los dos estados. El estado inicial, es decir, ¿cuáles son los estados iniciales? Que el diferencial de Q en un momento está acá y en otro momento está acá, ¿no? Es decir, el diferencial de Q es tan pequeño, en un delta T pequeño, que no alcanza a enfriarse la fuente porque fluye de acá a acá, o sea, la consideramos despreciable ese enfriamiento. Entonces vamos a considerar un delta T muy pequeño, y eso va a producir un delta Q
que no, ΔT muy pequeño, mucho menor que el tiempo de relajación. El tiempo de relajación es como infinito en este proceso, es muy lento la transferencia de calor, y el ΔQ también va a ser transferido y va a ser pequeño en ΔT, y va a ser tan pequeño que no alcanza a enfriar TH, la fuente A temperatura TH, ni calentar la fuente a temperatura TC. Entonces, ideamos el proceso reversible. Lo que hacemos es considerar un sistema con un gas ideal que está a una temperatura TH y lo ponemos en contacto diatérmico con este sistema a la misma temperatura. O sea, están en el equilibrio térmico cuando los ponemos en contacto. Luego está rodeado de paredes rígidas y eso, no hay otra transferencia, no hay transferencia de energía mecánica ni de masas, también es cerrado. Entonces, provocamos una expansión del gas ideal. Todo esto es adiabático, solamente intercambia calor a través de esta pared roja, digamos, que es la diatérmica. Entonces provocamos una expansión reversible, o sea, vamos cambiando la presión de adiferenciales, son microprocesos, esperamos que llegue al equilibrio y luego cambiamos otro diferencial y así aumentamos la presión en otro diferencial y así hasta que absorbamos una cierta cantidad de delta Q pequeña. Ese delta Q, una vez que lo tenemos absorbido, tomamos este sistema, lo aislamos adiabáticamente, ahora es todo adiabático, y hacemos una expansión hasta lograr que el gas tenga la misma temperatura TC, para después, cuando lo ponemos en contacto con estar en el equilibrio térmico. ¿Sí? Y luego hacemos una compresión adiabática, también variando, son una suma de microprocesos donde variamos la presión de adiferenciales, esta vez la aumentamos, y entonces hasta que transferimos el calor diferencial de Q a este sistema. Entonces hemos pasado de manera reversible el delta de Q de acá a acá. ¿No? Entonces tenemos este proceso que fue isotérmico, este fue diabático, no hay intercambio de calor, y este otro que es isotérmico. Acá pasamos de TH a TC, y este que es isotérmico. Por lo tanto, el cambio de entropía se debe a estos dos procesos. ¿No? En un cierto delta T ha habido un cambio de entropía que es este menos delta Q, que es en realidad en unidades de Joule por tiempo, ¿no? Porque es el delta Q que ocurrió en un dado tiempo, menos el delta Q sobre TH, porque acá sacamos calor del sistema, y acá por esto más delta Q sobre TC, porque acá metimos calor en el sistema. Bueno, podemos escribirla así o podemos escribirla así. No, la derivada de la entropía respecto del tiempo. Esto es en realidad calor por unidad de tiempo, el calor que sacamos en el delta T, Joule por tiempo. Y como TH es mayor que TC, resulta que este término es mayor que este, y bueno, vemos que efectivamente la entropía aumenta, ¿no? Es como cabe esperar. El delta S, la entropía va aumentando con el tiempo. Bueno, veamos el anteúltimo ejemplo, que es transición de fase espontánea. Supongamos que tenemos aguas súper enfriadas, se dice, ¿no? Agua a menos 10 grados centígrados. ¿No? Es decir, uno puede muy lentamente ir enfriando el agua sin que se produzca la transición de fase de hielo, porque es hasta menos 10 grados centígrados, es un estado que se llama metaestable, porque cumple con ciertas condiciones de estabilidad, pero no es el estado de equilibrio, no es lo que maximiza la entropía del universo, para decirlo por ahora con esas palabras, después lo vamos a decir en términos de otras funciones. Y estamos, entonces el agua está así, y entonces cualquier perturbación produce una transición a hielo, se congela. Si pasa alguien caminando
alguien grita, lo que sea, y las ondas mueven un poco el agua esta, que está a menos 10 grados centígrados, y pasa hielo. Entonces, esta es claramente una transición espontánea y pasamos de un estado más desordenado a un estado más ordenado, ¿no? De agua y hielo. Es claramente una disminución de entropía, lo cual suena medio raro porque la entropía aumenta, pero ya vamos a hablar de eso. Entonces, para calcular el cambio de entropía, bueno, esto es lo que le dije recién, esto es metaestable, cualquier perturbación produce el cambio de fase. Entonces, para calcular la entropía lo que tenemos que imaginar es un proceso, porque este proceso es irreversible, ¿no? O sea, no me sirve para calcular la entropía, tengo que imaginar un proceso reversible. El proceso reversible que puedo imaginar es este, ¿no? Hago un calentamiento reversible, o sea, de a diferenciales de T, digamos, voy aumentando lentamente la temperatura del agua a presión constante hasta llevarla a 0 grados centígrados, y ahí sí puedo hacer la transición porque a presión atmosférica, ¿no? Esto está a una atmósfera de presión, a presión atmosférica y 0 grados centígrados puedo tener la transición en equilibrio, ¿no? Son las isotermas de equilibrio que ya hemos visto en la clase 2. Entonces, provoco la transición de fase en equilibrio hasta hielo y luego enfrío el hielo también mediante un enfriamiento reversible, ¿no? Es decir, provocando una sucesión de microprocesos reduciendo delta T, reduciendo la temperatura en un diferencial, esperando que llegue al equilibrio, y así, mediante ese proceso reversible, voy enfriando el agua, ¿no? Entonces acá el QP es mayor que 0, entra calor al sistema. Acá tengo un cambio de entalpía que se debe a la transición de fase, que básicamente es la energía de los enlaces moleculares del hielo y el agua, ¿no? Acá le tengo que sacar energía al hielo para que se congele. Y después acá tengo un calor a presión constante menor que 0 porque estoy enfriando el sistema. No, la cuenta es así, ¿no? Ya la hicimos, es decir, la presión constante siempre es Cp por el logaritmo natural de la temperatura final sobre la temperatura inicial. Es decir, es de 0 grados centígrados, pero tengo que poner la versión en grados Kelvin, ¿no? Es decir, muchas veces le ponen en problema la trampa de poner los datos en 0 grados centígrados, ustedes hacen la cuenta con 0 grados centígrados y les da todo mal. Tiene que pasar a grados Kelvin. Bueno, entonces la T de 0 grados centígrados en grados Kelvin y la T de menos 10 grados centígrados en grados Kelvin. Tenemos esto. Luego tenemos el delta H de la transición dividido la temperatura en grados de 0 grados centígrados medido en grados Kelvin. No, esto está tabulado en tablas, están en cantidades por mol, que en este caso va a ser negativo el delta H. Y después lo mismo para el calentamiento, para el enfriamiento, digamos, pasamos de T menos 100 a T de 0 grados, ¿no? Esto es menor que 1, esto es mayor que 1, por eso esto me da positivo, esto es negativo y esto me da negativo también. O sea, va a dar una disminución de entropía, porque, es decir, acá tengo menos valor absoluto de delta H sobre esta temperatura, y acá tengo el Cp del agua menos Cp de hielo por el logaritmo natural de esto, pero el Cp del agua y el del hielo no son muy diferentes, y entonces esto no pesa tanto, lo que más pesa es esto, o sea que la entropía, el cambio de entropía va a ser menor que 0, lógicamente porque se ordenó el sistema, y se ordenó espontáneamente. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo? Si el proceso es irreversible, ¿no se debería desordenar el sistema y aumentar la entropía? Y ahí es cuando ustedes se olvidaron de que para que eso ocurra el sistema tiene que ser adiabático. El universo sí aumentó su entropía, pero no el sistema. El sistema disminuyó, la entropía del entorno aumentó más que la del sistema. No la puedo calcular si no tengo los datos del entorno, el estado inicial y el estado final del entorno, o sea, no la puedo calcular, pero estoy seguro por la segunda ley que aumentó más de lo que disminuyó la del sistema. Hubo un flujo
de orden del entorno al sistema, el sistema se ordenó, pero se desordenó más el entorno, perdió más orden el entorno. Bueno, y el último ejemplo es una mezcla irreversible de gases ideales. Supongamos que tenemos dos gases ideales a la misma temperatura y presión, los dos gases, uno de moléculas azules y uno de moléculas rojas. Y acá tengo un tabique que lo saco, tienen toda la misma temperatura y presión, o sea, la densidad de los gases son iguales, ¿no? O sea que lo único que sucede es que las moléculas rojas tienden a ocupar todo el sistema y las moléculas azules también. Se mezclan. Lo único que hay acá es una mezcla, no hay nada más que una mezcla. Es un proceso espontáneo y debiera provocar, no sé, hay que ver, vamos a ver que es adiabático también, debiera provocar, entonces, si es adiabático, un aumento de entropía. Veamos por qué es adiabático, ¿no? El volumen es constante, o sea, es el mismo volumen antes y después del sistema, entonces el trabajo es cero, ¿no? Hay equilibrio mecánico y térmico en todo momento, porque tengo la misma temperatura y presión acá que acá, o sea, no cambia nada. Supongamos que acá tenemos mu moles de A y acá mu mol de las moléculas azules y mu moles de las moléculas rojas. El calor es igual a cero. ¿Por qué? Porque la temperatura es la misma antes y después, y la U no cambia. Entonces eso implica que el delta U es igual a cero. Y como el trabajo es igual a cero porque el volumen no cambia, entonces por primera ley el calor tiene que ser igual a cero. O sea, es un proceso adiabático, entonces efectivamente la entropía debe aumentar en este proceso de mezcla. Y de hecho esta mezcla es más desordenada que esta, o sea, realmente hay, por eso sabemos que va a haber un aumento de entropía. El proceso es irreversible y no nos sirve para calcular la entropía, pero sabemos que es mayor que cero porque es un proceso adiabático espontáneo y porque pasamos de un estado ordenado a uno desordenado. Tenemos que imaginar un proceso reversible y comenzamos por hacer una expansión isotérmica de cada gas, una expansión reversible isotérmica, ya no digo los detalles de cómo se hace la expansión reversible isotérmica. Pasamos de un gas comprimido a un volumen inicial hasta el volumen final. Luego eso lo hacemos con los dos gases, las moléculas rojas y las azules. Y luego hacemos un proceso de mezcla reversible que es medio raro. Vamos a suponer que acá tenemos una pared que es permeable a las moléculas azules, estas pasan libremente, pero impermeable a las moléculas rojas. Que esta pared está solidaria a esto, ¿no? Y acá tenemos una pared roja solidaria a esto, que es permeable a las moléculas rojas e impermeable a las azules. Entonces, y vamos a suponer que de alguna manera yo puedo ir metiendo este tubo dentro de este otro, y como esta es permeable a las moléculas azules, no ejerce presión sobre las moléculas azules y entonces no hace trabajo sobre las moléculas azules. Lo mismo esta, cuando en la medida que voy entrando el tubo, esta pared se desplaza en esta dirección, entra dentro del tubo, tampoco hace trabajo sobre las moléculas rojas porque es permeable para las moléculas rojas. Entonces, finalmente termino con una mezcla donde prácticamente no tengo que hacer fuerza en el sistema porque no hay resistencia a la mezcla. La temperatura es constante, la misma, podemos suponer que todo el tiempo lo tengo en contacto con una fuente a temperatura constante, ¿no? Y bueno, entonces no hay trabajo cero porque no hay resistencia, la temperatura es constante, el delta U es igual a cero y el calor es igual a cero. O sea, el proceso es reversible y adiabático y por lo tanto no hay intercambio, no hay aumento de entropía en esta etapa del proceso. Bueno, para conectar los estados iniciales y finales, entonces mediante el proceso reversible, repito, una etapa 1 que es una expansión isotérmica de ambos gases hasta el volumen final,
¿no? Pasamos de B a BA más BR, y una etapa 2 que es la mezcla reversible de los gases, ¿no? Acá tengo un dibujo de una parte intermedia de la etapa 2, ¿no? De cómo este tubo se va metiendo dentro de esto y cómo las moléculas azules pasan libremente y las rojas pasan libremente por acá hasta que se completa la mezcla reversible, ¿no? Esto, el trabajo es cero porque la fuerza que se ejerce es cero, y ya lo dije antes, como T es constante, el delta U es igual a 0, y entonces el proceso es adiabático, reversible y adiabático. O sea, el cambio de entropía para la etapa 2 es igual a 0. Bueno, entonces el cambio de entropía entonces solamente se debe a la etapa 1, que ya esos cálculos lo hicimos porque es la expansión de un gas ideal isotérmica, ¿no? Entonces tenemos el delta de la mezcla del proceso irreversible, que es el delta S en la etapa 1, que es mua R, logaritmo natural de B sobre BA, ¿no? Es el caso del cambio de entropía por cambio de volumen para un gas ideal, más mu R, R, logaritmo natural de B sobre BR. Ese es el cambio de entropía que, como aumentó el volumen, claramente es positivo, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Vamos a tratar de B, claramente BA más BR, ¿no? Y vamos a tratar de poner esto en términos de las concentraciones molares. Sabemos que la concentración molar de las moléculas azules es mu A sobre mu es el mu total, y XR es mu R sobre mu, ¿no? Mu es mu A más mu B. Antes de la mezcla, yo tengo que cada gas ideal, bueno, tengo en un compartimento P por BA igual a mu A por RT, en el otro compartimento, con la misma temperatura y presión, tengo P por BR igual a mu R por RT. Y después de la mezcla, lo que tengo es P por B igual a mu por RT, ¿no? Todo el gas ideal en el volumen B. Yo puedo hacer el cociente de esta expresión respecto de esta y respecto de esta, ¿no? Para calcular B sobre BA y B sobre BR. ¿No? Acá lo hago todo en la misma cuenta, la presión es la misma de los dos lados y el RT también es el mismo de los dos lados, o sea, se cancela acá el RT y se cancela la presión del otro lado, y me queda que B sobre BA es mu sobre mu A y B sobre BR es mu sobre mu R, o sea, la inversa de las concentraciones molares, o sea, igual a 1 sobre XA barra R, digamos. Así que yo puedo reemplazar estos cocientes, esto por 1 sobre XA y esto por 1 sobre XR, que al hacer el logaritmo natural de 1 sobre XA es menos logaritmo natural de XA, y lo mismo para el otro. O sea, esto lo reemplazo acá, y esto y acá, ¿no? Por esto. Y entonces saco el menos factor común afuera, y además, fíjense que acá yo tomé esta definición de XA, yo puedo... y esta otra acá en XB, puedo el mu A reemplazarlo por XA por mu, y el mu B, mu R lo puedo reemplazar por XR por mu, y mu sacar factor común. Entonces tengo el menos mu R factor común, ese R, y el mu que multipliqué acá y acá, factor común, y me queda XA, logaritmo natural de XA, más XR, logaritmo natural de XR. XA y XR son menores que 1, y bueno, con este menos me hacen algo mayor que 0. Bueno, hasta ahora viene lo fácil, ahora viene lo difícil, que es una pregunta para ustedes. Supónganse ustedes que yo los engañé, que acá cuando le dije que tenía moléculas azules y acá rojas, resulta que todas son azules. Acá tengo azules y acá tengo azules. Entonces, finalmente saco la pared y no pasa nada, porque tengo igual densidad de moléculas azules de un lado que de otro, porque están a la misma temperatura y presión. O sea, no hay ninguna inhomogeneidad, no hay ningún proceso que impulse,
que se impulse porque no hay homogeneidad, o sea, no pasó nada. Ahora, si yo uso la cuenta, el resultado de mi cuenta, y reemplazo acá las concentraciones molares de cada gas, que eran todos azules, acá tengo X azul, me da un aumento de entropía, me da 2 veces menos μR XA, logaritmo natural de XA. ¿Cómo puedo tener un aumento de entropía si no pasó nada? Esa es la pregunta que les hago a ustedes, que también la hizo Gibbs, lo planteó como una paradoja, pero que tiene una explicación. Y en el informe que viene quiero que me propongan una explicación. Si meten la pata, no importa, yo les diré. Si no propone ninguna, no les pienso decir nada. Si propone alguna, les contaré la verdadera si no la pegaron. Bueno, y con esa pregunta termino la clase de hoy.